cuanto a la relación que estos nuevos creyentes tienen con Dios. O sea, ¿cómo los vemos? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Cuál es nuestra visión y hasta cosmovisión y tradición que tenemos en nuestra cultura de esta gente que están ahí? Y peor, algunos de ellos han aceptado al Señor, pero todavía siguen practicando ciertas cosas. Todavía vienen arrastrando una cadena de cosas de las que vivieron en el mundo. Todavía tienen malas costumbres, ¿cierto? Todavía no son tan amables algunos, ni tan cariñosos. Todavía son criticones. Todavía están mirando el comportamiento de los otros. Todavía están juzgando a los de la iglesia y llamándoles hipócritas. Están llegando, vienen de un mundo difícil, o a veces están confusos o como pollitos nuevos en un patio ajeno. Están llegando a una casa que no es la suya. Pensemos en el tema, ¿cuál debería ser la actitud de la iglesia? Hacen eco en sus vidas muchas de estas cosas que todavía no han desaparecido y llevan tiempo. Por eso es que debemos de comenzar con los nuevos un proceso de discipulado. Vida Abundante es un muy buen curso para que la gente conozca su fe y aprendan a moldear ciertas cosas. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente los dejamos ahí sentados en la iglesia hasta que se van o aprenden nuestras malas costumbres y se amoldan al nuevo patio. Y algunos tienen cierto liderazgo y cierto arrastre y se involucran en el grupo, a veces para hacer más problemas. La pregunta es, ¿tienen a Cristo? ¿Son cristianos? ¿Cómo los ve la iglesia? Pero ¿cómo los ve Dios? ¿Es que debemos aceptarlos como verdaderos hermanos en Cristo? ¿O debemos decirle, bueno, tiene que pasar un tiempo para ver si realmente usted es cristiano o no? ¿Será esa la actitud? ¿Son salvos por gracia? ¿O deberíamos esperar que arreglen sus vidas para que puedan ser bautizados e incorporados plenamente al seno de la congregación? O sea, son muchas preguntas las que están ahí. Quiero que usted reflexione en su mente como hermanos, sobre todo los que tenemos más tiempo, o tal vez usted está llegando a la iglesia, está comenzando, está viniendo a un grupo de gente que tal vez ni conoce, tal vez conoció a alguien lo invitó y vino con él y se sintió bien, pero luego se quedó ahí. Por ejemplo, tenemos una hermanita que ya hace algunos días de estar acá, la conozco un poco más porque visitamos su casa y qué sé yo, se me olvida su nombre. A mí se me olvida el nombre hasta de los más adultos. ¿Cómo es? La que está atrás de suyo. Elba. Elba es de otra nacionalidad, está aquí en Costa Rica trabajando, se convirtió al Señor. Y la veo siempre ahí sentadita a la par de Marta y Gustavo. Yo no sé cuántos han tenido tiempo de conversar con ella, de acercarse a ella. Yo sé que cuando Marta y Gustavo se van, ella también se va. ¿De cuántos hermanos en la iglesia es amigo? No podemos entrar en su mente y saber qué hay, qué piensa, cómo se siente. Hasta podríamos decir que es huraña. ¿Tiene a Cristo? ¿No lo tiene? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Si no es así, es que nuestra actitud está siendo una actitud realmente bíblica o no. Hay algunas reflexiones humildemente que quiero dejar para ustedes y considero cuál debe ser la nueva posición de un cristiano, de un creyente nacido de nuevo, que llega a una iglesia que comienza y que ha confiado en Cristo como su Señor y su Salvador y que solamente él o ella saben si lo han hecho y a veces ni siquiera entiende su fe.
Pero el que no entienda su fe no quiere decir que no ha entregado su vida a Cristo. Recuerdo una vez cuando el pastor, el evangelista Billy Graham, que ya está con el Señor, predicando a multitudes en Europa, con muchos traductores, había gente de diferentes culturas, de diferentes países, creo que habían hasta rusos, y estaba predicando, y habían varios ujieres, como llamamos ahí, lo que funcionarían como diáconos, para aconsejar a la gente que tomaran decisiones. Y cuando él hizo el llamado, pasaron multitudes. Este fue el evangelista más grande que ha habido en la historia de la humanidad, ya está con el Señor. Y pasaron miles de personas a aceptar al Señor. Y había un hombre que nadie podía comunicarse con él, porque no había traducción para él. Era un ruso en ese momento y no hablaba otra lengua más que ruso. Y está ahí entre los que pasaron. Y cuando trataron de comunicarse con él, buscaron a alguien hasta que apareció alguien que hablaba ruso. Y pudo preguntarle, le preguntó, ¿qué haces aquí? Dice, yo no sé. ¿Por qué pasaste? Tampoco sé. ¿Qué entendiste? Nada. Entonces, ¿qué haces acá? Dice, no sé, hubo algo dentro de mí que me impulsó y me dijo, pasa y haz lo que ellos están haciendo. Cuando llegamos a África, mi líder de equipo era un norteamericano, había estado en Nicaragua o qué sé yo, algunos lugares por ahí, hablaba un poco español, ya se le había perdido un poco, y él me dijo estas palabras: yo sé que en tu país tú eras pastor, así que quiero que comiences un estudio bíblico en tu casa. Y le dije, pero ¿cómo? Yo no sé hablar. Dice, gracias a Dios porque hablarías demasiado. Dice, pero eres pastor, conoces la Biblia. Este grupo que tenemos acá, había un proyecto ahí de una ONG para ayudar a jóvenes que han estudiado, pero están ahí en el mundo y que los traían para enseñarles un oficio y al mismo tiempo predicarles a Cristo. Y dijo, tú puedes ponerles el dedo en la Biblia, ellos saben leer en francés, así que les pones el dedo, los vas guiando sin palabras para que ellos acepten al Señor. Guíalos por una trayectoria de llevarlos a Cristo. Me pareció una locura, nunca había hecho eso, pero comenzamos. Yo había comprado cuando pasamos por España un traductorcito chiquitito que traducía ciertas palabras, algunas frasecitas nada más, que me orientara, pues no entendía nada. La cosa es que les ponía el dedo para que leyeran. Y había un chico dogón que después del primer mes de estar ahí aceptó a Jesús. ¿Qué entendió? Yo no sé nada, porque ni podía comunicarme con él. Pero hasta entendimos cuando salimos de África todavía permanecía. Hermanos, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y es importante que entendamos esto. Solo 2 puntos quiero tocar para hoy. Uno es la justificación propiamente. ¿Qué es la justificación? Y la segunda cosa es cómo fuimos justificados ante Dios. Estoy en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Propiamente la justificación está en el capítulo 4 del 1 al 13, pero no lo vamos a leer. Vamos a ir al capítulo 5, propiamente el resultado de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto de Dios declarando a un culpable inocente, libre, sin culpa. Es el acto legal que un juez en un juzgado declara a una persona que está siendo inculpada de algo, eres inocente. ¿Por qué? Por falta de pruebas, por lo que sea, tal vez realmente es inocente, pero realmente en el caso espiritual nadie es inocente. La Biblia dice que todos somos culpables ante Dios, porque todos hemos pecado. Y es gracias al sacrificio de Cristo que somos declarados así. Entonces, en este tema, la justificación, dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 1. Justificados pues por la fe, el capítulo 4 dice que nadie es justificado por sus obras, ni siquiera Abraham. Abraham fue justificado por su fe. Ahora,
¿qué es la fe? Nosotros no entendemos propiamente si la persona que dice que tiene a Jesús realmente lo tiene o no, porque hemos enseñado mucha religión y hemos enseñado que la gente tiene que repetir algo y a veces hasta lo forzamos para que lo repita y ni siquiera sabemos si se convirtió o no. Y como dije antes, a veces comienza a venir a la iglesia, pero su vida no ha cambiado mucho. A veces sigue con una serie de malas costumbres o a veces con una serie de sentimientos difíciles, a veces con sentimientos de culpa, a veces con sentimientos de rechazo, de rencor, de maltrato, una serie de cosas. Y esto lo va a llevar a comportarse de ciertas maneras que nosotros como iglesia pensamos que no son cristianos. Pero ¿cuál es la actitud de la iglesia? A veces tomamos una actitud de crítica, a veces tomamos una actitud de apartarles cuando el liderazgo más maduro y la iglesia debería tener un momento de acercamiento para saber cuál es la actitud de esa persona, mostrarle amor aun cuando te rechace, para poder orientarle para que crezca. Cuando un bebé nace en la cuna, ese bebé no sabe nada, hace un montón de cosas no tan interesantes y a veces hasta en la nariz sabemos lo que pasa, ¿verdad? Pero hay que cambiarlo, hay que hacer una serie de cosas, alimentarlo para que un día él pueda crecer, salir adelante y ser alguien en la vida. Podemos ver los niños en diferentes edades, cuando son bebitos y cuando van creciendo, pero si el bebé nace en la cuna y lo dejamos ahí unos 40 días y volvemos a ver qué pasó, estará muerto. Pues muchos creyentes que realmente han venido a Jesús, la iglesia los deja morir. Y peor, la iglesia debería ser el hospital donde los enfermos vienen para ser sanados, restaurados. Alguien dijo una vez que la iglesia es el único ejército donde mata a los heridos. ¿Cuál es esta actitud de justificación? Es la declaración de Dios que hace al pecador, como usted y yo, lo que éramos, justo ante Cristo, por Cristo. La justicia que nos fue imputada, no que nosotros la ganamos, que nos fue dada y puesta a nuestra cuenta. La santificación es justicia impartida, puesta en práctica a través de nuestra vida por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que está en la vida de cada creyente. Y cuando el Espíritu Santo entra a la vida del creyente, en el momento que aceptas a Jesús sinceramente, aunque no nos parezca. Solo Dios sabe quién es y quién no es cristiano. Hay muchos creyentes que después de mucho tiempo yo a veces me dudo si son o no, pero yo no soy quien para juzgarles. La Biblia lo único que dice es que por sus frutos les conoceréis. Entonces, la justificación es nuestra posición delante de Dios, no delante de los hermanos, delante de Dios. Aunque delante de los hermanos va a verse la evidencia de lo que somos, pero no es nuestra posición delante de ellos. Santificación es nuestro estado acá en la tierra delante de los otros. Escuche, la justificación es nuestra posición delante de Dios. Pero la santificación, que a veces nosotros lo confundimos y decimos que usted tiene que andar en santidad, en cierta manera hay cierta realidad porque la santidad es la que se ve ante la iglesia, ante la gente, es nuestra actitud en la tierra. Repito una vez más, nuestra justificación es nuestra posición delante de Dios. Pero nuestra santificación es nuestra actitud aquí en la tierra delante de los hermanos. La justificación nunca, bíblicamente, nunca cambia. La santificación sí. Hay hermanos que a veces los vemos muy santos y el día del siguiente los vemos medio paganos, ¿verdad? ¿Por qué? Por su comportamiento. Pero ¿ha cambiado su justificación? Bíblicamente la Biblia dice no, y vamos a seguir leyendo el pasaje. Entonces, tenemos esta bendición de haber sido justificados y veamos lo que la Biblia nos enseña. Cuando hemos justificado delante de Dios, el primer punto es que tenemos, dice el versículo, paz. ¿Para con quién? ¿Con quién? Participemos, hermanos. A veces el culto, el pastor solo habla, los demás están calladitos. Dicen que tenemos paz
para con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en una buena relación con Dios. Dios no nos considera culpables. Recuerde que nuestros pecados los llevó Cristo sobre su cuerpo en la cruz del Calvario y Él tomó su santidad y la puso sobre nosotros y tomó nuestra basura y la llevó sobre nuestro cuerpo a la cruz del Calvario. Amén. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces tenemos paz para con Dios. Veamos lo que dice el versículo 10 de este pasaje del capítulo 5. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? ¿Por lo que usted hace? No, por su vida, por la vida que Cristo dio en la cruz del Calvario. Entonces tenemos paz para con Dios y hemos sido reconciliados en el Señor. Ahora en Cristo tenemos esa paz, que significa que nuestros problemas delante de Dios, no nuestros problemas delante de la iglesia ni en el mundo, nuestros problemas delante de Dios, para con Dios, fueron quitados. Fueron lavados por la sangre de Jesucristo. El problema es que como no enseñamos correctamente en la iglesia anda en una serie de confusiones. A los hermanos hasta se convierten en jueces viendo, no, este tipo, quién sabe. Mire, tanto tiempo estar en la iglesia y es un bandido. Y mucha gente tiene tiempo de estar en la iglesia y siguen siendo bandidos. Yo no sé si son creyentes o no, yo no los voy a juzgar. Cada quien sabe si Cristo está en su corazón, porque la palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si cuando usted peca usted no siente nada, mejor acepte a Jesús. Porque seguro el Espíritu Santo ni está en su corazón. Usted es un religioso o una religiosa nada más. Y los religiosos no entran al reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos paz para con Dios. Nuestros pecados han sido resueltos por la sangre de Jesucristo. Veamos lo que dice Dios, que es nuestro Padre. Me llama mucho la atención esto, como cuando hablamos de la Santa Cena, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, el versículo 29 y 30. Quiero leerlo para usted. Quiero ir un poco rápido porque aprovechamos otro tiempo. Dice la palabra de la siguiente manera: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué es lo que está pasando? El problema es que no hemos enseñado a la iglesia que aprenda a reconocer cuál es su posición con Dios. Alguien dijo, para estar colgando mejor caerse. Es lo que el diablo te hace decir. De por sí usted no es ni buen creyente, de por sí usted ni, quién sabe si hasta lo es, peca entonces deliberadamente, y entonces hay un dicho en el mundo, para estar colgando mejor caerse, y entonces la gente cae en pecado porque no han entendido su posición con Dios. No han entendido que la sangre de Jesucristo fue suficiente para hacernos aceptos delante del Padre, no por nuestras obras, sino por la obra que Él hizo, es la santificación. La segunda cosa que vemos ahí en el versículo 2, tenemos acceso a la presencia, a la entrada a la presencia de Dios. Versículo 2, dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos, ¿cómo? Dudando, tal vez, quién sabe. ¿Cómo dice que debemos estar? Firmes. Debemos estar firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en la nuestra. Debemos estar firmes en la posición que usted y yo tenemos en Cristo. Aunque los demás digan que usted va para el infierno, ¿qué importa? Usted no va por el infierno porque los demás dicen. Y pero el Espíritu Santo nos da evidencia que tenemos que arreglar ciertas cosas. Si está juntado, cásese. Si no se ha bautizado, bautícese. Si no lee la Biblia, lea la Biblia. Si no si no ora, ore al Señor. Unirse a los grupos de estudios bíblicos para crecer, hermanos. No para que tenga simplemente conocimiento y discuta con los demás, para crecer en el conocimiento de Dios. El canto que cantaban ahora, yo quiero estar donde tú estás, quiero conocerte más. Debe ser la actitud de todo cristiano en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces tenemos acceso a la entrada, a la presencia del Señor.
Ante esta situación, Adán estaba, por el pecado, estaba apartado de Dios, condenado, pero tenía acceso de poder acercarse una vez más a Dios. Y por esta actitud de pecado fue echado del huerto del Edén. Y algunas personas permanecen todavía bajo la fila de Adán. Quiero que leamos lo que dice Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al 25. Leamos este pasaje que nos va a ayudar a entender esta posición que usted y yo tenemos si es que estamos en Cristo, si es que realmente entregamos nuestro corazón al Señor. Que seamos perfectos a los ojos de Dios, sí, pero a los ojos de la gente todavía no. A los ojos de la gente nunca seremos perfectos. Alguien me dice, pastor, ¿por qué usted habla así? ¿Usted cree que usted es perfecto? Le digo, ¿a los ojos de quién? A los ojos suyos no, a los ojos de Dios sí. Porque cuando Dios me mira a mí, me ve a través de Jesucristo. Seguramente usted me ve a través de mis actos, que todavía tenemos algunas cosas. Ok, ¿qué es lo que dice la palabra? Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta agua pura es la sangre de Jesucristo, y el bautismo es simplemente un símbolo de lo que el Señor hizo. Y sigo leyendo el 23. Mantengámonos una vez más firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras o acciones. Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Anoche tuvimos que sacar de la lista alguna gente que de la pandemia jamás volvieron, sin ninguna justificación. ¿Por qué tener en la lista a alguien que ni quiere estar con nosotros ni le interesa? Yo no voy a decir que no están con el Señor, es asunto de ellos, pero queremos gente que está unida. No dejemos de congregarnos como algunos, aún no ahora, hermanos, siempre desde los tiempos pasados, algunos no querían congregarse. Y el congregarse es un llamado de Dios a través del Espíritu Santo para cada creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Tercera cosa, en este punto 1, tenemos una esperanza viva. Volvamos otra vez al capítulo 5, la segunda parte del versículo 2. Dice, nos gloriamos en la esperanza, esa esperanza gloriosa del Señor. Tenemos esta esperanza que un día estaremos con el Señor. Recordemos que este mundo no es nuestro hogar, hermano. Aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Literalmente nos enorgullecemos de la esperanza de la gloria de Dios. En Efesios 2, el capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra que los que hemos sido salvados en Cristo. Y aquí es donde se va a ver nuestra acción, nuestra accionar. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos, dice, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas sin Cristo están desolados. Aunque digan que tienen a Cristo, si no lo han recibido no tienen nada, simplemente una religión. Pero ahora en Cristo fuimos inmersos en el cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios. Y el versículo 10 dice algo muy interesante, porque somos hechuras suyas, del capítulo 2 de Efesios, creados en Cristo Jesús con un propósito para, no por, para. Entiende esta diferencia, no por. No somos justificados por hacer esto y otro. Somos justificados de parte de Dios para buenas obras.
Fuimos creados en Cristo Jesús con un fin de hacer algo. Es nuestra naturaleza. Los perros ladran porque son perros, no porque la primera vez que ladraron se convierten en perros. Los gatos ven un ratón y lo van a cazar aunque nunca lo hayan visto. Es su naturaleza. El cristiano se hace cristiano haciendo buenas cosas. Hace eso porque es cristiano. Amén. Es su naturaleza. Salvos para buenas acciones, buenas obras en Cristo Jesús. Entonces tenemos esta esperanza gloriosa. Nótese que esta parte de la esperanza es algo que el creyente lo hemos alcanzado todavía ninguno está en el cielo, aunque en el plan de Dios, dice Efesios 2:6, que ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ustedes todos están sentados ahí, yo los veo, sentados ahí. Pero si son hijos de Dios e hijas de Dios, Dios los ve sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Amén. Esa es la fe, hermano, que usted y yo debemos tener. Entonces, una cosa es como el mundo te ve, otra cosa es como Dios te ve. Si tienes a Cristo, Dios te ve sentado con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Bendito sea el nombre de Cristo. Y esto no es por obras, para que nadie se jacte. Fue Cristo quien lo hizo en usted. Y mira, otra cosa que vamos a ir rápidamente. Tenemos confianza que a pesar de las luchas que todavía nos falta por librar. Como decía el hermano Wilber el otro día, vino a un culto, creo que fue el culto, yo no estuve, se sentía mal ahí sentado. Eso era su mente, eso eran sus emociones ahora, pero la posición con Dios era otra. Era otra. No por obras para que nadie se jacte. Hay luchas que todavía tenemos que librar. Volvamos a Romanos, el capítulo 5, el versículo 3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, todavía vamos a tener una serie de luchas, una serie de problemas, una serie de dificultades. No tenés plata para pagar la luz, no sabes cómo tomar el bus, no sabes cómo comprar ciertas cosas y somos cristianos. Dios, ¿por qué no lo mandas? Y a veces Dios espera hasta última hora para mandarte a alguien que te auxilie. Sabiendo que la tribulación produce algo. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Él dice, hay hermanos que dicen, Señor, dame paciencia. Te da pruebas. Las pruebas producen paciencia. Deje de estar pidiendo paciencia, porque le van a dar más pruebas. Dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Caminamos de esta manera en Cristo Jesús. Hay varios pasajes que voy a saltar porque el tiempo se nos ha ido. Y quiero tocar el segundo punto. El último punto acá es que experimentamos el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos ese amor que aún a veces cuesta entender el amor de Dios. Tenemos una cultura en la que crecimos. Cuando estaba en África, un muchacho me dijo, no me hable de amor de Dios, de amor de padre, porque lo que yo más detesto es el amor de padre, porque yo nunca he sabido lo que es eso. Yo lo que tuve como padre fue un déspota. Por lo tanto, si así aman los padres y si así ama a Dios, mejor no saberlo. A veces por la cultura en que hemos crecido, no hemos entendido qué significa. A veces el usar la palabra amor de padre, si la persona no está lista para recibirlo, no lo va a entender ni lo va a recibir. Más bien va a ser algo despectivo para él o para ella. Pero la palabra sí nos dice, vayamos al versículo 5 en adelante, que es lo que dice la palabra. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Satanás se encarga de confundirte eso. Pero cuando le damos libertad al Espíritu, empiezas a sentir eso que ni entiendes. Hay gente que cuando acepta al Señor, no todos pasan, pero hay gente que llora. ¿Por qué llora? ¿Qué le está pasando? Nadie le ha majado la uña del pie ni nada. Pero algo el Espíritu Santo está haciendo en su vida. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien muriera por alguno bueno.
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y aunque aún todavía somos cristianos y en la iglesia no han cambiado todas las cosas, seguimos con ciertas cosas que estamos arrastrando, que debemos irnos desembarazando ese lastre que a veces viene con nosotros, y eso lo hace el amor de Dios a través de los hermanos, ayudando, dándote la mano, aceptándote, tolerándote y aún aceptando tus malas crianzas, tus actitudes, amándote. Vemos el amor de Cristo a través de los cristianos, a través de cada hermano en la vida. Debe ser la actitud de los cristianos maduros, fortalecer a los que están comenzando. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 9? Pues mucho más, estando ya justificados, otra vez volvemos a la palabra, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿La ira de quién? La ira de Dios. Las personas sin Cristo están bajo la ira de Dios. Eso dice la palabra, San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que permanece bajo la ira de Dios. El mundo, hermanos, tengamos compasión del mundo. El mundo está bajo la ira de Dios, son enemigos de Dios y ni lo saben. Pero nosotros debemos mostrarles ese cariño con nuestra actitud. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos reconciliados. Seremos salvos por su vida. Cristo dio su vida para que usted la gane. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es la justificación, hermano. Eso es lo que usted y yo somos si tienes a Cristo en el corazón. No por venir a esta iglesia, no por llamarte evangélico, no por haber cambiado de templo. Antes ibas a la iglesia católica, ahora vienes acá. No, no es por eso. Es por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor, porque su sangre fue suficiente para limpiarte de todo pecado y declararte justo. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte amén al Señor? Dios es grande, hermano. Dios es bueno. Se fue hasta el audio. Es misericordioso. ¿Qué? No, aquí no veo a nadie, desde allá. Bien, sigamos. Yo espero que ustedes me escuchan ahí. El siguiente punto, ¿cómo fuimos justificados? Del versículo 12 hasta el versículo 21, voy a leerlo de un tirón todo. ¿Cómo fuimos justificados? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el primer Adán, y Cristo es el segundo. Versículo 15, pero el don no fue así como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, hombre. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las transgresiones para la justificación. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, a todos los que creemos, la justificación de vida. Bendito sea el nombre del Señor, dice el 19, porque así como por la desobediencia de un solo, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Versículo 20,
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es la ley la que nos demuestra que somos pecadores. Ve a los niños. Cuando usted prohíbe algo, por eso decimos, la iglesia no va a cambiar con que le exhortemos, con que le regañemos, le digamos, el que cambia es Dios. Y eso es una actitud con usted, con el Señor, a través del Espíritu Santo. Usted le dice a un niño, no lo haga, y te queda viendo. Y ve la cosa, y te queda viendo. El que le prohibieras le provocó en él un deseo de hacer lo contrario. El que le digas a alguien, no peque, es cuando más ganas tiene de pecar. Y pecar no es feo, hermanos. Si pecar fuera feo, no sería tentación. El pecar es atractivo a la carne. Pero Cristo vino para darnos el pecado que nos lleva a condenación, es el que produce pecados. Nosotros no vamos al infierno por los pecados, sino por el pecado. Y este pecado es el que Cristo quitó. Y ahora nos ha hecho libres. Leo el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también, no dice los pecados, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eternamente mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo fuimos justificados? Cristo fue quien pagó por tus pecados y quien fue declarado delante del Padre justo. Y esa justicia que Cristo ganó como hombre en esta tierra, te fue imputada a ti y a mí por la fe. Amén. Qué bendición, hermano. No es lo que usted hace. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, empieza a regenerarte si le das la libertad. Y empieza a hacerte conforme al plan y al propósito de Dios. El problema es que a veces no queremos eso. A veces queremos tener un pie en el mundo, un pie con Dios y otro pie con el enemigo. Y eso es lo que ocurre. El Señor no va a forzarte. El Señor no te agarra. Él pudiera cambiar a quien Él quiere. Pero el Señor te llama, Él te dio libre albedrío. Los que estaremos un día con el Señor son aquellos que decidimos amar al Señor. Entonces en este verso, el verso 14 sobre todo, Adán es un tipo de Cristo, el primer Adán. Cristo es el segundo Adán, el que vino para salvarnos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Y este sí quiero leerlo para ustedes. Capítulo 15, versículo 45, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Así también Cristo, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Y nosotros tenemos ahora el espíritu del viviente, no el alma mortal. Amén. Por eso es que Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estaré, ustedes también estarán conmigo. La segunda cosa es que Adán fue el rey de la antigua creación, según Génesis 1, 26 y 27, mientras que el segundo Adán es el rey y sacerdote de la nueva creación, segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, la misma cara, la misma ropa, y si no baja de peso, igual, qué sé yo, pero por dentro somos otra cosa, una nueva creación. Conforme al plan de Dios, Dios te ve santo, puro y perfecto. Nuestro cuerpo va a la tierra, pero tu alma va a la presencia de Dios. Y aún ese cuerpo un día será levantado. Ni siquiera un cabello de nuestra cabeza, dice la Escritura, se perderá. Bendito sea el nombre del Señor. La tercera cosa es que Adán fue probado en el jardín perfecto del Edén. Y aún así desobedeció a Dios, sin que nada le faltara. Cristo nuestro Señor fue probado en el desierto y en la cruz del Calvario, bajo un dolor terrible. Y aún en estas condiciones a sus agresores clamó al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonemos al mundo, hermano, y a la gente que te daña porque no sabe lo que está ocurriendo. Algún día cuando vengan a Cristo,
entenderán. Yo tuve que pedir perdón a mucha gente que dañé en el mundo y que me gocé haciéndolo. Hoy me avergüenzo, porque el Espíritu Santo da testimonio de quién eres ahora. Y el último punto que tenemos ahí, el primer Adán trajo pena y desgracia por su pecado y permitió que el reino de la muerte a través del pecado estuviera en su vida, el 14, 17 y 21. Cristo, el segundo Adán, hizo que reinara la gracia de Dios y la vida y un sentimiento diferente. Versículo 21. El creyente puede reinar en su nueva vida, como dice, si volvemos al pasaje, el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. No fue usted, no fui yo, por Cristo. Así que es por la fe que somos justificados delante de Dios y que podemos andar con la frente en alto creyendo. Esto es lo que nos enseña, hermanos, a desear crecer, a desear conocerle más y gozarnos, felices, gozosos los que estamos en Cristo. Que un día Él nos encontró y Él sigue buscando y sigue llamando, pero a veces hemos cerrado el oído. Y a veces aún la iglesia no crece porque ha cerrado su oído al llamado de Dios para que crezcamos en Él. Dice el versículo 15 al 20. Hay un contraste acá entre la culpa y la gracia. El mayor beneficio de la gracia para la humanidad es que la recibimos gratuitamente en Cristo. Y termino con este pasaje que todos conocemos, siempre lo repito y ojalá que todos lo conociéramos de memoria. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe lo que dice el 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y si el Señor no condena al mundo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios no los condena, Dios no lo puso a usted ni a mí a juzgar a nadie. Dios nos puso a usted y a mí para llevar ese mensaje a los perdidos, para que vengan a Él. Así que ahí donde usted está, si usted no está seguro de tener al Señor, tal vez ha estado en una iglesia donde te han dicho tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y a veces cuando venimos a la iglesia se nos habla de libertad, pero cuando llegamos a la iglesia se nos da una lista de este tamaño. Y si no la cumple va para el infierno. Hermanos, eso no es bíblico. Recordemos el tema. ¿Cuál debe ser la actitud de un hombre perdonado ante Dios? ¿Y cuál debe ser la actitud de la iglesia ante el accionar de esta persona? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y si usted no está seguro de tener a Cristo, si usted no está seguro pero quieres tenerlo, si quieres y lo sientes en el corazón, no son las palabras, pero puedes decirle a Jesús, Jesús, yo te necesito. Yo necesito esa justicia tuya sobre mi vida. Yo sé que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados, hazme tu hijo, tu hija, y dame esa vida eterna que tú ganaste para mí. Señor, que esa obra tuya ahora empiece a crecer en mi vida para que yo pueda vivir esta nueva vida, esta nueva criatura en Cristo Jesús. Si lo has hecho, el Espíritu Santo ha venido a tu corazón en esta hora. Y algo lindo y hermoso. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y un día al fin del tiempo, cuando lleguemos delante del trono blanco de Dios, y tu nombre está escrito ahí, serás llevado a la presencia de Cristo. Pero si no lo tienes, serás arrojado al lago de fuego. Eso dice la palabra. Pero tenemos tiempo, hermanos, estamos acá. Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad. No le creas al diablo que dice mañana lo puedes hacer. Dice la palabra, hoy es día de salvación. Si hoy oyeres mi voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Pero como iglesia, crezcamos en el Señor. Dejemos que el Espíritu Santo nos madure cada día. Y estamos en esta tierra con solo un propósito. Con solo un propósito. Dios, lo que no hizo con los ángeles, lo hace con usted y conmigo. Darnos la oportunidad de servir en el reino de los cielos por su gracia. Predicar la palabra, ayudar a los hermanos, mostrar a través de nuestra vida el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera del Señor. Padre, bendice a tu iglesia, bendice cada uno de tus hijos. Y si hay nuevas personas acá, Señor, que por primera vez están entendiendo o caminando, levántalos en fe. Y permite, Dios del cielo, que ellos puedan crecer y ser útiles en el reino antes de que los lleves a tu presencia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por darnos esa paz que solamente la encontramos en ti. Esa paz que el mundo no puede dar, solamente en Cristo. Y ahora sí podemos entender la posición de un hombre perdonado ante Dios y ante su iglesia. Ante Dios y ante su iglesia. No te preocupes si la iglesia te rechaza. La iglesia que te rechace tendrá que dar cuentas a Dios un día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo tu congregación y bendigo a los que traerás, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que podamos tener un excelente domingo y